Mm. Entonces, estábamos hablando de qué es lo que era la contabilidad fiscal. Vimos lo que era la contabilidad financiera, la contabilidad de costo, la contabilidad administrativa y ahora vamos a ver la contabilidad fiscal. Y acá hablamos que es una rama, ¿cierto?, que se encarga de registrar y controlar las operaciones de una empresa, ¿cierto?, para determinar cuál es su base imponible, ¿cierto?, y cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por la legislación fiscal de cada país. Entonces, ¿cuál es el objetivo en realidad de la contabilidad fiscal? Es garantizar que la empresa pague así, así los impuestos correctos en el momento adecuado. Eso es lo que se encarga la contabilidad fiscal. Y eso va a implicar un cálculo preciso del impuesto, la preparación de declaraciones de impuestos, ¿ya? Pero eso en gran medida, ¿cierto? Lo que es la contabilidad fiscal, ¿cierto? Porque su principal objetivo, decíamos, eh, que la empresa pague los impuestos correctos, como les decía, en el momento adecuado, de acuerdo a la ley vigente. Entonces, ¿a qué le llaman cálculo preciso? Determinar la base de cálculo imponible, ¿cierto? Para calcular el impuesto a la renta, el impuesto al IVA y el impuesto específico. ¿Cuáles son los impuestos específicos? ¿Qué otros impuestos tenemos? Impuesto al tabaco, a las bebidas alcohólicas, eso. A las bencinas, ¿cierto? Las bencinas tienen un impuesto también, ¿cierto? Específico. Entonces, eso es lo que hace la contabilidad fiscal, que va a determinar cuál es lo que cada empresa va a tener que pagar con respecto a- al impuesto. Y también para esto se va a tener que preparar declaraciones de impuestos, elaborar, ¿cierto? Declaraciones de impuestos en forma oportuna y precisa. Cuando lo dice la ley, en el momento que lo dice la ley, etc. Entonces, ya tenemos cierto claro que cuál es el objetivo de la contabilidad fiscal. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos la gestión de los créditos fiscales, ¿ya? Y para eso hablamos de deducción de créditos fiscales que disponen para reducir carga tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando eh, hay algún beneficio fiscal, ¿cierto? Para rebajar impuestos. Por ejemplo, ustedes saben que yo puedo reducir impuestos en educación. Yo puedo reducir impuestos en capacitación. Entonces, cada cierto empresa, ¿cierto? Aprovecha estas deducciones y créditos fiscales, ¿cierto? Para bajar la carga tributaria. Eso también tiene que ver con cuando se compran vehículos, eh, etcétera. Cumplimiento normativo. Entonces, constantemente hay que mantenerse actualizado sobre los cambios y legislación fiscal y aplicarlos correctamente, porque efectivamente cada vez que hay algún gobierno de turno, ¿cierto? O ingresa algún proyecto al Servicio de Impuestos Internos o hace alguna reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, constantemente tenemos que estar informados. Diferencias de la contabilidad financiera eh, y la contabilidad administrativa, bueno, se la habíamos visto, ¿cierto? Financiera, administrativa y fiscal. Tenemos por un lado que la financiera, ¿cierto? Hablamos que tiene un enfoque para los usuarios, información para usuarios externos, la administrativa para la toma de decisiones internas y la fiscal para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En cuanto a las normas,
La contabilidad financiera se rige por las normas generales, ¿cierto? Aceptadas. Y la administrativa, que no hay normas estrictas, y que la fiscal, hay normas fiscales específicas. Y con respecto a los objetivos, la financiera, que tomamos decisiones de inversión, de financiamiento, la administrativa para saber la eficiencia y la rentabilidad, y la fiscal es para cumplir las obligaciones tributarias. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad fiscal? Evitar sanciones y multas, cumplimiento de las obligaciones tributarias, optimización, ¿cierto?, fiscal, identificar oportunidades para reducir carga tributaria de manera legal, planificación fiscal, anticipar los impactos fiscales de las decisiones empresariales y planificar en consecuencia. Transparencia, proporcionar información precisa, ¿cierto?, a las autoridades fiscales. Y por eso debemos registrar las transacciones, tenemos que hacer el cálculo de impuestos y preparar, obviamente, nuestras declaraciones. Cuando hablamos de registrar todas las operaciones que tienen implicaciones fiscales, ¿cierto? Determinar cuál va a ser mi base imponible y aplicar las tasas impositivas correspondientes, elaborar las declaraciones de impuestos de manera oportuna, ¿cierto? No voy a andar a última hora. ¿Por qué? Porque normalmente hay observación, entonces más se va a demorar mi devolución de impuestos. Mientras más tardía lo haga o me van a detener la facturación, las boletas, ¿ya? Entonces, ojo con eso, con hacerlo eh, eh, de la manera oportuna y adecuada. Cuando hablamos de gestión de créditos fiscales, vamos también a identificar y aplicar los créditos fiscales que hayan disponibles. A eso lo encontramos en el servicio de expuestos, en la información que nos otorga el servicio de expuestos internos. Vamos a hacer nuestra planificación fiscal, vamos a asesorar a la empresa sobre cómo minimizar su carga tributaria. ¿Ya? Por eso las empresas registran todo lo que les puede ellos, todos los gastos que uno tenga, te sirve, ¿cierto?, para reducir, ¿cierto? Bueno, obviamente va a reducir tu ingreso y por ende tu carga de impuestos. Complejidad de la legislación tributaria. Ojo, acordarse que esto es un desafío porque las leyes fiscales son complejas y van cambiando frecuentemente. Ojo con las interpretaciones de las normas, porque pueden ser subjetivas y generan discrepancias. Es por eso que siempre hay que estar leyendo, yo le llamo pronunciamientos de jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos. Entonces hay varios pronunciamientos ya realizados con respecto a distintos casos. Impacto en la gestión empresarial, porque las decisiones fiscales pueden tener un impacto significativo. Si hay demasiados impuestos, lo más probable es que una empresa no quiera, ¿cierto?, seguir funcionando en Chile por su alto nivel de impuestos que tiene que pagar. Ahora, si es moderada, ¿cierto?, la carga de impuestos, recuerda que las grandes empresas igual generan empleo. Ahora, ¿qué pasa con las pymes? A las pymes cuando se les carga muy fuerte el impuesto, ¿cierto?, no logran sobrevivir. Esa es la diferencia con las grandes empresas, que las grandes empresas tienen esa solvencia económica, espalda económica. Entonces, cuando hay demasiados impuestos, cuesta, ¿cierto?, a aquellos micro o emprendedores iniciar su negocio o mantener su negocio. Entonces, en resumen, la contabilidad fiscal es una disciplina para cualquier empresa, ya que garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permite optimizar la carga fiscal. Y ojo que esto es súper importante para todos nosotros que somos los ciudadanos de este país, ¿cierto?, que es Chile, porque de esas obligaciones tributarias, ¿cierto?, es de donde salen porque el Estado no crea empleo. O sea, el Estado puede crear empleo a través de
de bajar impuestos, de hablar con empresas, ¿cierto? De crear inversión pública, no sé, construir un hospital, está creando empleo, al crear una carretera, crea empleo, pero sin embargo, por sí solo no crea recursos, ¿ya? No es como una empresa. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, cómo en general se recauda en el tema fiscal. Y para nosotros, porque de acuerdo a eso vamos a tener escuelas, hospitales, se pagan los sueldos de los funcionarios públicos, bueno, de los mismos políticos, porque son con nuestros impuestos y con el de las empresas, ¿ya? Para que se entienda. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna No, duda, alguna consulta? Ya. profe, ninguna duda. Entonces ahora vamos a entrar a qué es lo que es la teoría contable. Y la teoría contable, hablamos que en el marco conceptual de los estados financieros, hablamos de un recurso de los activos, hablamos de los pasivos, hablamos de patrimonio, hablamos de ingresos y hablamos de gastos. Estos son algunos conceptos que ustedes tienen que ir familiarizándose. ¿Los habían escuchado anteriormente? Sí, No. Aquí nos vamos a entrar un poquito en qué es lo que son los activos. Activo es un recurso económico, ¿cierto? Controlado por la entidad en sus sucesos pasados. Eso es un activo. Es un recurso económico. Eh, ¿Qué es lo que creen que ustedes puede ser un activo? A ver, ¿qué es lo que es un activo para ustedes? profe, Por para mí un activo es aquello que genera producción y, y ganancia. ¿Ya? ¿Cómo qué podría ser? Pongan un ejemplo. profe, yo creo que son los bienes y los derechos de las empresas. Es decir, entre bienes podremos tener, no sé, las maquinarias, Es el correcto, terreno, sí. Eh, China, y los claro. derechos podrían ser, no sé, las cuentas por cobrar o esas cosas. Ya, lo que pasa es que acá para que no hablamos de bienes, ¿ya? Acá en contabilidad vamos a hablar de activos, ¿ya? Vamos a tener por un lado los activos fijos y por el lado vamos a tener los activos corrientes y los activos intangibles. Vamos a tener tres tipos de activos. Activos fijos tenemos edificios, tenemos maquinaria, tenemos equipos de transporte. Esos son un ejemplo de activos fijos, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos, y claro, un edificio, ¿qué es lo que es? Un bien raíz, ¿correcto? Pero está dentro, por eso no hablamos de bienes, porque estamos hablando como de activos. Así en contabilidad lo vamos a hablar. Activos fijos, activos corrientes y activos Profe, intangibles. disculpe, Diga. por ejemplo, si tiene un edificio y ese edificio es una empresa, entonces es un activo porque está generando producción y ganancia. No está generando gasto. Si fuera gasto, sería un pasivo. Eh, sí, no, mire, sí, no. Para que no lo enredemos, sí, no. Lo que pasa es que efectivamente que los gastos son obligaciones, ¿ya? Como veíamos acá. Por ejemplo, un pasivo es una obligación, ¿cierto? Que se transfiere a un recurso económico. Pero antes, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que es un activo. Y el activo, por definición, ya como dice, es un recurso económico. Pero para que ustedes lo entiendan mejor, un activo puede ser cualquier cosa que posee valor económico y que se espera que genere beneficios en el futuro para una empresa. Es decir, son recursos que la empresa utiliza para operar y generar ingresos. Como dice, no me acuerdo quién me habló, disculpa que no le veo los nombres acá con la pantalla completa. No sé quién habló recién. Bueno, que hablaba, ¿cierto? Que el Emily, edificio, ya, muy bien.
Porque efectivamente, por ejemplo, un activo es porque el edificio, ¿cierto? Si yo tengo un edificio, ese edificio me está generando renta, ¿cierto? La maquinaria me está generando una operación. El equipo de transporte me está generando ciertos dividendos de su uso. A eso lo llamamos activos, ¿ya? Después los vamos a hablar del pasivo. Y el pasivo hablamos de una obligación presente, ¿ya? Dice, de la entidad de transferir un recurso económico por resultado de sucesos pasados. ¿Qué quiere decir eso? Un préstamo bancario. No sé, yo pedí un préstamo, un pasivo puede ser a corto y largo plazo, ojo. Yo puedo pedir un préstamo a 60, 90 días, sigue siendo a corto plazo, ¿ya? 60 y 90 días, hasta menos de un año, sigue siendo corto plazo. Más de un año es largo plazo. Y ahí estamos hablando de que me dieron un préstamo bancario, me entregó mercadería un proveedor, ¿ya? Por lo tanto, es un gasto que yo tengo, es un gasto que yo tengo que, este préstamo yo lo tengo que pagar, ¿ya? Para que se entienda. El impuesto por pagar también es un gasto para mí, por lo tanto es un pasivo, es una obligación. Todas las obligaciones que yo tengo, las tengo que, es un pasivo. ¿Se entiende? El activo es lo que a mí me genera recursos y el pasivo es lo que a mí me genera un gasto, una obligación. ¿Ahí se entiende? ¿Vamos entendiendo más o menos el concepto, Sí, profe. muchachos? Ya. Claramente. Luego hablamos de patrimonio. ¿Qué es lo que es el patrimonio? Aquí dice que el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, deducidos todos sus pasivos. Ejemplo, mi capital social. ¿Qué quiere decir con el capital social? Mi capital con el que inicié la empresa. ¿Ya? Los resultados acumulados, que pueden ser las rentas, ¿ciertos? Acumuladas, o los resultados del ejercicio. Ese puede ser mi patrimonio. Ahí vamos a ver más ejemplos. Luego tenemos los ingresos. Y los ingresos hablamos que son incrementos de activos y disminuciones en los pasivos, ¿ya? Y que en algún momento van a dar un incremento al patrimonio, ¿ya? Porque tiene que ver con los distintos, ¿cierto? ¿Cómo les explico? Connotaciones que se les va dando a medida de que yo tengo un ingreso, ya mi ingreso decimos que es un activo, ¿cierto? No sé, a mí me entró una maquinaria, eso es un activo. Sin embargo, esa maquinaria la estoy pagando a un banco. Por lo tanto, disminuye, ¿cierto? En los pasivos. Pero sin embargo, esa maquinaria incrementa mi patrimonio. ¿Se entiende? Pero no se preocupen, mira, ahí vamos a ir avanzando, desglosando cada uno de estos conceptos. Luego tenemos el gasto. Los gastos son disminuciones en los activos, ¿ya? O incrementos en los pasivos, que dan lugar a disminuciones del patrimonio. Y entonces ahí vamos a ir viendo cuáles son estos asientos, ciertas teorías contables. Lo que les decía, el activo, ¿cierto? Por definición, es un valor económico y que se utiliza para operar y generar ingresos. ¿Y cuáles son los ejemplos? Tenemos los activos fijos, los activos corrientes, los activos intangibles. En los fijos tenemos edificios, maquinaria, equipos de transporte. En los activos corrientes tenemos el efectivo y tenemos las cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir las cuentas por cobrar? Lo que a mí me deben. Mis inventarios, ¿ya? Eso también son activos corrientes. Activos intangibles. Tenemos las patentes, ¿ya? Es un activo igual. La patente es un activo. Intangible no lo veo, ¿cierto? Pero la patente es una intangible, la tengo. Yo soy dueño de esa marca, ¿ya? De esa marca registrada. Yo tengo esa patente. Por ejemplo, alguien que tenga una patente del cole es un activo intangible. Más que, por ejemplo, en ciudades ya no están dando patentes de de algún rubro específico. Los derechos de autor
es un activo intangible. Entonces, cuando hablamos de los activos, hablamos con algunas características, que es controlable, es beneficio económico futuro, origen en el pasado, porque ese activo, haber sido adquirido en el pasado, ya a través de una transacción o un evento. Entonces, ya tenemos claro lo que es un activo. Luego hablamos del pasivo, y el pasivo hablamos de una obligación presente de la empresa, ¿ya? Y que surgirá de un cumplimiento de una obligación pasada. Entonces, es una deuda que uno tiene con terceros. Esto es un pasivo. ¿Cuáles son los ejemplos? Cuentas por pagar, deudas a corto plazo con proveedores. Ya, no sé, pongamos que las cuentas por pagar, tenemos las deudas, no sé, de mercadería, tenemos deuda a corto plazo de agua, de luz, de alquiler, ¿cierto? Ahí tenemos deudas a corto plazo. Remuneraciones a corto plazo. ¿Qué otra cosa podríamos pagar a corto plazo? Los impuestos por pagar, ¿cierto? Los impuestos, los préstamos bancarios, ¿cierto? Deudas a largo plazo con entidades financieras, también es un pasivo. Impuestos por pagar. O sea, si yo sé que tengo que pagar, ¿cierto? El impuesto a la renta, el IVA, yo tengo ese valor, ¿cierto? Lo tengo como pasivo. Entonces, tenemos por un lado pasivo, tenemos obligación presente, origen en el pasado. Luego tenemos patrimonio. ¿Qué es lo que es el patrimonio? Es la diferencia entre los activos y el pasivo de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? La fórmula es lo siguiente. El patrimonio son todos mis activos menos mis pasivos. Eso es mi patrimonio. Por un lado, tengo, por ejemplo, mi capital social, que fue mi dinero aportado por los socios accionistas al momento, ¿cierto?, de crear la empresa, y las utilidades retenidas o los beneficios acumulados que aún no se han distribuido. ¿Se entiende qué es lo que es patrimonio? Y el patrimonio, su característica que es residual y tiene que ver también con los intereses de los propietarios. Por un lado, en lo que queda de activos, ¿cierto? Hablamos que después de pagar todas las deudas, y por un lado el interés de los propietarios, ¿ya? Que representa la participación de los propietarios de la empresa. Eso es una de las características del patrimonio. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? No, profe. No, profe. Ya, continuamos entonces. Tenemos lo que son los ingresos. Y los ingresos, hablamos de la definición, ¿cierto? Los ingresos son aumentos de los beneficios económicos durante el periodo contable, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con ingresos? Ventas de productos o servicios, intereses ganados, dividendos recibidos. Entonces, decir, ¿a qué nos referimos con intereses ganados? Si yo no sé, venta de productos o servicios, y yo puse, no sé, un producto, le puse, no sé, yo hice una inversión, ¿ya? Una inversión en alguna, las acciones, ¿cierto? Esos intereses ganados para mí son ingresos, ¿ya? Entonces, tenemos los activos, los pasivos, patrimonio, y ahora tenemos los ingresos. Sus características, que los ingresos aumentan mi patrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a generar un beneficio para la empresa. Y su origen surge de las actividades principales de la empresa. Esos son los ingresos, ¿ya? No sé, pues si yo vendo pan, mi ingreso principal es del pan, ¿cierto? O sea, si yo tengo una panadería, mi ingreso principal va a ser el pan.
A lo mejor yo puedo vender en esa panadería pasteles, pero sin embargo, mi operación principal es el pan. Luego tengo los gastos. Y los gastos son disminuciones ya de mi beneficio económico en la empresa en mi periodo contable. Y ahí los gastos, hablamos de los activos en incremento, dice disminución de mis activos o el incremento de los pasivos. ¿Ya? Lo que va a producir, ¿cierto? Una disminución de mi patrimonio neto, que no corresponde a la distribución a los propietarios, ¿ya? Sino al patrimonio neto. Entonces, ¿cuál va a ser ese? Los costos de venta, los gastos de operación, sueldo, alquiler, servicios, la depreciación de los activos, porque yo puedo tener una maquinaria, al año 1, por ejemplo, se depreció 10.000 pesos, al año 2, ese producto se va a depreciar 20.000 pesos, al año 3, ese producto se va a depreciar, o esa maquinaria, se va a depreciar en 30.000 pesos. Entonces, cada año yo tengo que ir asignando, ¿cierto?, la depreciación de mis activos. Por lo tanto, los gastos son características que disminuyen el patrimonio y relaciones con la generación de ingresos. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que estamos conversando? No, profe. Continuamos entonces. Continuamos. Cuando hablamos de la relación entre activo, pasivo y patrimonio neto, hablamos que el activo es lo que se posee, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convierten en cosas poseídas en un futuro. A ver, el pasivo y el patrimonio neto suponen cómo financiar aquello que se desea poseer. Por ejemplo, mediante préstamos, aporte de los propietarios. Entonces, tenemos por un lado la estructura económica, tenemos los activos, el destino de esos medios financieros, y decimos que el activo es igual a pasivo, porque el pasivo son los medios financieros ajenos, ¿ya? Porque los pasivos son aquellos préstamos o obligaciones que tenemos, ¿cierto? Y dentro de esta estructura financiera tenemos más patrimonio neto, que son los medios financieros propios. Por lo tanto, activo es igual a destino de los medios financieros. Pasivo más patrimonio neto originan los medios financieros. Pasivo más patrimonio neto es la estructura financiera de la empresa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos fuentes de financiamiento de la empresa, tanto propias, hablamos de patrimonio neto, y ajenas, pasivo exigible. A esos términos vamos a hablar. Y cuando hablamos de activo, hablamos que es la estructura económica de la empresa. ¿Ya? Y por un lado, dice, es el uso dado a los recursos financieros de la empresa. Y el equilibrio patrimonial se habla cuando los pasivos, bueno, se habla cuando una empresa al que resulta comparar la estructura económica de un activo con la estructura financiera. Entonces, un pasivo más patrimonio neto. Entonces, esta es como la estructura en que se va a visualizar esta relación entre activo, pasivo y patrimonio, para que se entienda. La ecuación fundamental, ¿cierto? Para ver la relación, ¿cierto? Esta ecuación es los activos es igual a pasivos más patrimonio neto. Esos son los activos. Y representa la base sobre la cual se construyen los estados financieros, ¿ya? Los activos que hablábamos son los recursos económicos que posee la empresa y pueden ser tangibles, como edificios, maquinaria, o intangibles, como patentes, como marcas. Esos son los activos. Y los pasivos, les decía que son las obligaciones que surgieron de esas transacciones pasadas y que son esencia de la deuda de la empresa. Y el patrimonio neto dice que es la porción de los activos
es decir, la inversión de los propietarios de la empresa. Entonces, imagina que una empresa sería como la casa, el terreno, los muebles, cualquier otro bien que permanezca en la casa. Y los pasivos serían la hipoteca, ¿ven? De una casa, del préstamo que se está tomando para comprar o mejorar la casa. Y el patrimonio neto sería lo que daría a los propietarios si se vendiera la casa. Y le pagarían todas las deudas. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo compré una casa en 50 millones, ¿ya? Esa casa de 50 millones que yo la compré con crédito hipotecario, ya la casa es mi activo, ¿ya? El terreno, la casa y todos los muebles que están adentro. Esos 50 millones en mi deuda son mis pasivos, por lo tanto yo se lo tengo que pagar al banco. Y mi patrimonio neto es lo que quedaría, ¿cierto? Yo pagándole al banco y yo vendiendo la casa. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la ecuación contable establece que el valor total de la casa activo es igual a la suma de lo que se debe por de la hipoteca pasivo y lo que pertenece a los propietarios del patrimonio neto. ¿Ven? Luego tenemos el equilibrio contable que garantiza que los registros contables sean precisos y coherentes. Se debe hacer un análisis financiero que permite evaluar la solvencia de la empresa, permite tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, uno de los ejemplos prácticos, si una empresa tiene activos por un valor de 100.000 pesos, ¿cierto? Y pasivos por 60, su patrimonio neto sería de 40. ¿Por qué? Porque 100.000, que es mi activo, menos los 60, que son los pasivos, que es la deuda, significa que los propietarios han invertido 40.000 en la empresa. ¿Ves? Entonces, en resumen, la relación entre activos, pasivos y patrimonio neto es fundamental para entender la situación financiera de la empresa, ¿cierto? Y nos permite de esta forma poder trabajar. Déjenme un segundito que voy a revisar. Acá. Voy a decir, compartir pantalla y es aquí. Compartir. Ya. Pero veré que esto ya lo mostré. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto? No, profe. Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto a la clase, es una consulta en realidad. Diga. ¿Podría decir con respecto al material, porque ya yo lo tengo impreso y es bastante extenso, hasta qué página va el examen de este fin de semana? Porque como usted nos muestra igual otra presentación, entonces ahí como que me confundí un poco. Ya. Que eso es lo que les hablaba yo al principio. Denme un segundito, mire. Esta. Compartir. Esta es la presentación que ustedes tienen. ¿Se está viendo en la pantalla? No, parece que no. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí ve. Ya. Esto es lo que va a entrar en la evaluación. Esto. Finanzas de la empresa, la finanza, todo lo que hemos hablado de administrar los recursos financieros, qué significa tomar decisiones estratégicas, qué significa evaluar el desempeño, evaluar los riesgos, cuáles son las funciones de la finanza de la empresa. Aquí está la alternativa. Yo les expliqué con la otra diapositiva los conceptos, qué es lo que la contabilidad, ¿cierto? Qué es lo que tienen que considerar, ¿cierto? Cuál era el ciclo contable, los tipos de contabilidad, que eso es lo que le va a entrar ahora en la teoría contable, que es lo que es activo, pasivo, patrimonio, qué es lo que es la relación entre activo, pasivo y patrimonio neto. Hasta aquí a ustedes, hasta la 8, si no me equivoco, le entra la evaluación. Estas son las diapositivas que a ustedes les van a entrar en la evaluación, ¿ya? Es lo que le expliqué en la otra diapositiva. Obviamente que la otra diapositiva, que es apoyo de material, está más profundizado. ¿Se entiende a la que me hizo la consulta?
Sí, profe, entendido. Lo que pasa es que igual a mí como me gusta leer y a veces como que capto más leyendo, por eso le hice la Sí, pregunta. pero sí, efectivamente, porque si se dan cuenta son esas 8 láminas que corresponden a estas 2 primeras clases, que corresponde a la primera evaluación, y que yo desglosé en la diapositiva de material de apoyo los conceptos, pero son esas 8 láminas las que le van a entrar en la evaluación, ¿ya? Eso es lo que Ya, va a súper, entrar en la evaluación. Lo súper. otro que yo le mandé es para profundizar y que ustedes queden claros, no les quede alguna duda. Sí, no, igual con el material de apoyo yo tomé varios apuntes que no están en las diapositivas como oficiales, por así decirlo. Ya, pero ahí con eso le va a ayudar bastante a poder estudiar, eh, eh, chicos, porque efectivamente vamos a tener toda la semana una evaluación, ¿cierto? Para que también no sea pesado para ustedes, po, ¿cierto? No Profe, sea, disculpe, quiero dígame. hacerle una consulta. Profe, ¿me podría enviar el cronograma de contenidos de estas semanas que vienen? Esta y otra que yo no la tengo. Ya, mira, se las voy a mandar al WhatsApp, ¿les parece? Y voy a ver si la puedo subir a la plataforma. Yo creo que la voy a subir a la plataforma, el calendario. Lo que pasa es que yo lo voy actualizando porque va a variar de cuándo se tengan las clases. Pero el contenido es efectivamente el que se va a pasar. Espérense, chiquillos, voy a... curso administrativo, acá está. Vamos a entrar, voy a entrar a tomarles la asistencia y voy a mandárselas al tiro. ¿Ya? Ahí el chat Deme un segundito. Aviso. Ahí está la clase. Vamos a tomar asistencia primero. Asistencia. Profe, disculpe, antes que pase la Diga. asistencia, tengo dos dudas. La asistencia del día 9 no quedó registrada en la plataforma. Y la segunda consulta es si usted va a subir las clases grabadas para nosotros poder repasar. Y Está, recuerde que tenemos una es- compañera que está en ella el estudia por YouTube. las clases. Está en el YouTube la clase grabada, ya con el acceso que ustedes tienen. Ya, profe. Esa ya fue subida el día de ayer. O sea, el mismo día lunes. Ya está, desde el día lunes está subida a YouTube. Segundo, la asistencia fue tomada el día de ayer y fue grabada. Voy a revisar a lo mejor que no, usted, ¿por qué no la visualiza? Ya, pero la asistencia fue tomada y guardada en la plataforma. Ya, ahora sí voy a tomar la asistencia. Ah, ya, Marcela, ya. Bernardita Almonacid. Edgar Álvarez. Presente. María Aravena. Ay, María Aravena. No, Marina. María Aravena. Hermosina ya, ese está presente. Acá estoy, profe. Sí, está presente. Susana Basulto. Joanina Bruna. Profe, Gary. Joanina se disculpó por el WhatsApp. Por el WhatsApp. De veras, tienes toda la razón, Joanina. Vamos a ponerla. Porque ya no iba a poder estar con audio. Ya. Gary Drac. Dame un segundito, muchachinas. Profe, Digo.
Gary por WhatsApp dice que tenía una reunión en el trabajo y no podría conectarse en el WhatsApp. Romina González, Presente. Jennifer Garín, Presente. María Hidalgo, María Hidalgo, tiene, que se ponen otros. Marién Infante. Marién Infante, Presente, profe. Mayrín, presente, profe. Mayrín, ya Mayrín. Nicole Leal, Maximiliano Maldonado, Juliet Martínez, Presente. mm, Marcela Merina es justificada. Miriam Miranda, no, perdón. Fernanda Parra, Presente. Andreina Pedrón, Presente. Pamela Quesada, Presente. Mirna Quesada. Dame un segundo, aquí voy a hacer esto igual, mientras que Mirna Quesada. Geraldine Quintero, Presente. Representante. Geraldine Quintero. ya. Emily Ramírez, parece que alguien escribió acá de Presente. presente. Nicolás Rojas, Adriana Saavedra, déjame cambiar mi página. Graciela Vargas, Se disculpó en el WhatsApp. ¿cuál es el nombre que tiene? Que lo que pasa es que aquí no se pone el nombre completo. En la que dice 7 y 10. No, ese es mi nombre, Joanina Bruna. Bernardita Donde Moral. dice Vianey, profe. Chiquillas, les voy a pedir que se pongan sus nombres originales, por favor. Viene ella acá. Entonces, ella es Graciela. Sí. Ok. María Villagra, Presente. María Villegas, Presente, profe. Lismaris,
Ya. Voy a retroceder ahí antes de guardar la asistencia, o revisar si alguien no. Voy a nombrar a los que no están. Lismaris, ya no está, entonces voy a retroceder a ver si alguien que no haya puesto presente. Entonces dijimos que estaba Bernardita, Edgar, María, Susana, Joanina, Gary, Romina, María Hidalgo, Mayrin, Nicole, Nicole, Maximiliano, Juliet, está Marcela Merino, Marcela Merino, Fernanda Barra, Andreina, Pamela Quesada, Mirna Quesada, Emily Ramírez, Emily Ramírez. Profe, disculpe, ¿qué dijo Emily Ramírez? No, que estoy confirmando los que están con asistencia. Voy a guardar asistencia. Ya. Y en la parte 2, que guardo su asistencia, decimos que está Graciela. Guardar asistencia. Ya. Que me decía que no le aparecía la asistencia. Voy a ver. Ah, ok. Ya. Ok. Ya. Ya, chiquillos. Estamos ok. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien en la evaluación. Profe, Diga. profe, estoy en la página de Promundo y sí está el material de apoyo, está, pero no está la clase grabada, ni la del lunes, bueno, la No, de hoy día. la clase grabada se sube al YouTube y el YouTube te le dan una clave de como usuario, como alumno. No, a nosotros nos subían las clases acá en el portal, o sea, en la página de Promundo. Yo iba ahí y estaban todas Ya, las mire, voy a clases. hacer la consulta, pero las clases están subidas a la página de YouTube donde los alumnos tienen acceso. Denme un segundito. Sí, sí, decir cómo ingresar sería bueno. Nunca hemos visto las clases en YouTube, siempre en la página de Promundo. Denme un segundito. Denme un segundo, chiquillos. Profe, Dígame. lunes 16 no hay clase, ¿cierto? La semana del 18 efectivamente no hay clases. Ya, gracias. A ver, dame un segundito.
Vamos a... Módulo Contabilidad y Finanzas. Deme unos segunditos, chicos. Ya muchachos, nos vemos. Voy a hacer que vamos a subir igual ahí a la plataforma, pero de todas maneras les voy a consultar a la coordinadora porque las clases igual están con el acceso que ustedes tienen como alumnos en YouTube de Promundo Chile, en el canal de Promundo Chile. Que les Bueno, vaya primero, Bueno, profe. eso, chao, de que verdad estén que bien. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Buenas Chao, noches. profe, que esté bien, que descanse.